Buenos días. El día de hoy vamos a ver lo que es el manejo de los hemoderivados. ¿Ya? Dentro del manejo de los hemoderivados tenemos lo que es los componentes sanguíneos, tanto de los glóbulos rojos, glóbulos blancos, que son las plaquetas, y también tenemos el plasma. En cuanto a los glóbulos rojos o también hematíes, ¿no es cierto? Esto se los utiliza con la finalidad, ¿no es cierto?, de aportar a la capacidad de transporte de oxígeno que se da gracias a la hemoglobina. Esto está indicada la transfusión de glóbulos rojos para los tratamientos en situaciones sintomáticas que haya déficit de la capacidad de transporte de oxígeno. Está contraindicado en anemias tratables, que se las puede tratar con hierro o eritropoyetina u otros, es decir, anemias sintomáticas. Ya ahí está contraindicado. Estos paquetes de glóbulos rojos vienen en cantidades de 200 a 400 ml, se los puede conservar de 2 a 6 grados centígrados, y el tiempo de transfusión es recomendable que se los pase de 60 a 120 minutos, lo óptimo, hasta máximo 3 horas, pero ya no es tan recomendable. Un goteo de 30 a 60 gotas por minuto. Hay que tener en cuenta que al iniciar la transfusión sanguínea, ¿no es cierto?, se toman los signos vitales antes de iniciar la transfusión, durante la transfusión y después de la transfusión sanguínea. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen reacciones adversas cuando les comienzan a transferir esta sangre. Entonces hay que uno estar atento, estar pendiente, porque si el paciente en los primeros minutos que se le está transfundiendo empieza a hacer una fiebre, empieza a hacer una taquicardia, tendremos que cerrar y detener el goteo y pues avisar al médico para que pues venga a revisar y venga pues a ver qué diagnóstico tiene. ¿Ya? También tenemos el plasma. Este plasma es un líquido transparente de color amarillento, contiene el 90% de agua, y además contiene vitaminas, proteínas, factores de coagulación, etc. El plasma fresco congelado es la parte líquida de la sangre. Esta es separada y es congelada en las horas siguientes a la excreción para conservar al máximo las concentraciones de los diferentes vectores de coagulación, que es lo que principalmente tiene. Está indicado en pacientes con hemorragias activas, en pacientes que deben de ser sometidos a intervenciones quirúrgicas y tienen deficiencia en factores de coagulación. Vienen en volúmenes de 200 a 300 ml, se puede conservar a una temperatura de menos 18 a menos 25, ya que vimos que está congelado. El tiempo de transfusión es menor al de los glóbulos rojos, pues puede transfundirse de 20 a 30 minutos a un goteo de 125 a 175 gotas por minuto. Igual se tienen los mismos cuidados de la toma de los signos vitales antes, durante y después de la transfusión. Tenemos las plaquetas, que igual son células sanguíneas más pequeñas, intervienen cuando se produce una rotura de la pared de los vasos sanguíneos. Las plaquetas son elementos sanguíneos esenciales para la detención de las hemorragias. Están indicados para prevenir o tratar hemorragias en pacientes con defectos cualitativos o cuantitativos de las plaquetas. Está contraindicado en pacientes con púrpura trombocitopénica o trombótica o de trombocitopenia inducida, que es inducida por la heparina, dado el riesgo potencial de poder aparecer fenómenos trombóticos. Está presente en un volumen de 200 a 400 ml, se puede conservar de 20 a 24 grados. El tiempo de transfusión es de 20 a 40 minutos, e igual se pasaría también a de 125 a 200 gotas por minuto. ¿Ya? Hay que saber también la compatibilidad de los tipos de sangre, ¿ya? Aquí tenemos el tipo de sangre con cuál puede ser compatible, ¿ya? Tipo de sangre, el A, eh, está compatible con las, con la O y la O, es decir, no tiene compatibilidad con los de tipo B, entonces nunca va a estar con el B ni el AB. En cambio, el tipo de sangre B no es compatible con el grupo A, entonces solo es compatible con el grupo B y O. Y el tipo de sangre AB no es compatible, ¿no es cierto?,
con todos. Y el grupo O no es compatible con el A ni el B. Entonces el tipo de sangre O solo es compatible con su mismo tipo de sangre O. Ya, bueno, ahorita vamos a ver lo que es las afecciones cardíacas. Ya. Ya. En cuanto a las afecciones cardíacas, tenemos varias. Entre ellas vamos a hablar primeramente de la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca es una enfermedad crónica del corazón que principalmente afecta porque no permite que el corazón haga la función de bombeo correcto para que la sangre pues viaje por todo el cuerpo. Las consecuencias de este problema son dos. El primero es la incapacidad para enviar la sangre que necesitan los órganos del cuerpo y la incapacidad para poder recibir la sangre venosa desde los pulmones y otros órganos, ¿ya? Entonces, es como que una alteración tanto para que la sangre entre, ¿no es cierto?, oxigenada y salga con el desecho. ¿Ya? La fisiopatología de la insuficiencia cardíaca se puede definir como la incapacidad del corazón para mantener las necesidades de sangre del organismo. ¿Por qué? Porque existen fallos de los ventrículos izquierdo, derecho o ambos, ¿ya? Los ventrículos, ¿no es cierto?, son las partes bajas del corazón porque las aurículas están en la parte de arriba. La insuficiencia cardíaca ocurre cuando el miocardio no puede bombear o expulsar la sangre del corazón adecuadamente. ¿Qué es el miocardio? ¿No es cierto? El músculo cardíaco. Entonces, este no hace como que esas contracciones necesarias para que la sangre vaya, entre y salga con esa fuerza. Y se denomina insuficiencia cardíaca sistólica. Y en cambio, los músculos del corazón están rígidos y no se llenan con sangre fácilmente, se denomina insuficiencia cardíaca diastólica. Y entonces puede ser cualquiera de las dos. Las causas principales pueden ser por angina de pecho, ¿no es cierto? Dificultad, dolor en el pecho cuando estás respirando, infarto de miocardio, hipertensión arterial, consumo excesivo de alcohol. El cuadro clínico, pero bueno, los síntomas principales de la insuficiencia cardíaca no suelen aparecer hasta que han pasado meses o años después de una causa inicial, es decir, que llegan a aparecer ya cuando la clínica o el problema está más afectado. Pero dentro de los síntomas tenemos disnea, ortopnea, que es dificultad de respirar en la posición horizontal, edema, debilidad, fatiga, pesadez abdominal y hemoptisis. ¿Ya? ¿Cómo se hace el diagnóstico de esa insuficiencia cardíaca? Pues principalmente a través de un análisis de sangre, de un electrocardiograma, de una radiografía de tórax y un ecocardiograma. Ya, el tratamiento, pues básicamente de forma preventiva tenemos una dieta hiposódica, baja en sal, una actividad física diaria. Y en cuanto al tratamiento farmacológico, tenemos uso de diuréticos, de gitálicos, de opiáceos, de nitritos y de broncodilatadores. Ya, los, bueno, lo que tiene que ver a los digitales son medicamentos propiamente que se utilizan para tratar específicamente algunas afecciones cardíacas. Ya entre los cuidados de enfermería en la insuficiencia cardíaca es una posición Fowler que facilita la expansión pulmonar. Ahí tiene que haber un control de signos vitales y monitorización cardíaca. Entre ellas vamos a ver todos los signos vitales: tensión arterial, temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno. Hay que ayudar al paciente a aliviar la ansiedad, hacer una gasometría. Y si el paciente requiere oxigenación porque no está siendo oxigenado totalmente, se la debe de hacer mediante una mascarilla de oxígeno al 40 o al 50%. Y si el paciente pues está en un estado más crítico, incluso se lo puede intubar. El venoclis es una canalización correcta de la vía venosa, ya sea para una extracción de muestras de sangre o para alguna medicación.
En el electrocardiograma podemos detectar arritmias, signos de isquemia a causa de la insuficiencia cardíaca. En tal caso, también se puede hacer el sondaje vesical para un control preciso de diuresis, tanto de ingesta como de excreta. Realizar la radiografía de toras para valorar la congestión pulmonar. Ya esa fue como que la primera afectación cardíaca. Ahora tenemos la arteriosclerosis. La arteriosclerosis se caracteriza porque hay lesiones en las arterias, ¿ya? Denominadas ateromas, que también son conocidas como placas ateromatosas o ateroscleróticas, ¿ya? Es una acumulación de grasa en el interior de las arterias. ¿Qué factores de riesgos hay como para que se desarrolle esto? Tenemos la edad, el sexo, los genes, la diabetes mellitus, la hipertensión arterial sistólica, la dislipidemia, el tabaquismo. ¿Ya? Aquí podemos ver las fases de la parte de la arteriosclerosis, que tiene mucho que ver cómo se va aumentando esta grasa en la parte del tubo de la arteria. Aquí tenemos una arteria normal que está vacía, lleva una placa de fibrograsa que ya se va acumulando, una placa avanzada vulnerable. Cuando esta ya está obstruyendo mucho, puede darse aneurismo, rotura, es decir, el debilitamiento de la pared de la arteria. Puede darse la oclusión por un trombo porque ya hubo una hemorragia. Y una estenosis crítica, que es cuando hay un taponamiento total. Ya, ¿qué prevención podemos hacer con esta parte de la arteriosclerosis? Que es la identificación de los factores de riesgo, que los dije al inicio: dejar de fumar, controlar la hipertensión, perder peso, hacer ejercicio, disminuir el colesterol total y los niveles de colesterol LDL, mientras que aumenten el colesterol HDL, es decir, el colesterol HDL es el colesterol bueno y el LDL es el colesterol malo. En la prevención secundaria, prevenir que ocurra de nuevo los hechos como infartos de miocardio a través del control pues prematuro de la enfermedad. Tratamiento. En preventivo tenemos el estilo de vida, elegir alimentos saludables para el corazón, actividad física, al menos de una media a una hora diaria. Tratar de mantener un peso saludable, limitar la cantidad de ingesta de alcohol, control del estrés, dejar de fumar, dormir las horas que sean necesarias. Entre los medicamentos, los que más se utilizan son los antiplaquetarios o anticoagulantes, los bloqueadores de canales de calcio y otros medicamentos para reducir el colesterol. También se utiliza bastante lo que es la, ahí se me fue, la, la glucosid, que es ahí se me fue. Pero bueno, un medicamento que ayuda a disminuir los niveles de colesterol. También el tratamiento puede ser quirúrgico. Tenemos las cirugías de injerto de bypass de la arteria coronaria, o la angioplastia, es decir, el corte de estas arterias que están taponeadas y volverlas a reconstruir. Otra enfermedad cardíaca tenemos la hipertensión arterial. Esta sí es bastante conocida, que consiste en la relación entre la fuerza ejercida de la sangre al ser bombeada y por el corazón a través de las arterias y la resistencia que ofrecen estas arterias. El objetivo de la evaluación de la presión arterial es que establecer si el paciente es o no hipertenso, identificar factores de riesgo, etiología primaria o secundaria, evidenciar daños o órganos blandos, evitar complicaciones y mejorar la calidad de vida. Ya, ¿en qué recomendaciones se pide al paciente antes de tomar la presión arterial? Bueno, que evite realizar ejercicio antes de la medición. El paciente debe descansar mínimo 5 minutos, máximo 15 minutos. Estar relajado con el brazo situado a la misma altura del corazón. La presión arterial se mide varias veces antes de realizar el diagnóstico. Colocar el manguito alrededor del brazo desnudo entre el hombro y el codo. Colocar la campana del estetoscopio en la flexura del codo hasta justo por debajo del manguito del esfigmomanómetro. Procedimiento para realizar la medición, pues obviamente hay que bombear la pera con rapidez, desinflar el manguito lentamente y escuchando. Tipos de esfigmomanómetros tenemos diferentes que han ido evolucionando según el paso del tiempo.
Tenemos el primero que es esfigmomanómetro de columna de mercurio, el segundo que es esfigmomanómetro, ¿no es cierto?, digital, y el tercero que es esfigmomanómetro aneroide. Ya la clasificación etiológica tenemos hipertensión primaria y hipertensión secundaria. La primaria es la elevación crónica de la presión arterial, aparece sin evidencia alguna y pues va afectando. En cambio, la hipertensión secundaria tiene origen específico en cada caso. Mientras que se incluyen enfermedad renal, anomalías, endocrino, trastorno vascular, enfermedades relacionadas al embarazo, etcétera. Síntomas de la hipertensión, pues una persona que tenga una presión arterial muy alta va a tener dolor de cabeza, mareo, náuseas, disnea, pulso rápido, alteración facial, rubor facial. Complicaciones de la hipertensión, bueno, cuando la sangre ejerce mucha fuerza a través de los vasos sanguíneos, estos vasos se van debilitando y tienen riesgo a que exista una hemorragia. Tenemos accidente cerebrovascular, retinopatía, enfermedad cardiovascular, enfermedad renal, enfermedad vascular periférica. Ya, hay factores de riesgo modificables y no modificables. Yo puedo modificar todas mis conductas diarias como alimentación, ejercicio, y las no modificables son mi sexo, mi familia, mi rasgo. Ya pruebas de diagnóstico, la glucosa, la hemoglobina, calcio, magnesio, sérico, pruebas de tiroides, pruebas de ácido úrico, urografía, prueba funcional renal y electrocardiograma. Cuidados de hospitalización, monitoreo continuo, evitar caídas bruscas, control de ingesta, educar sobre factores de riesgo y uso adecuado del fármaco. Ya entre cuidados de prevención tenemos no fumar, evitar el alcohol, control del peso, evitar el estrés, realizar ejercicios, practicar una dieta cardio saludable. La dieta debe de ser baja en sal, baja en carbohidratos y más rica en proteínas, ya sea vegetal o animal. Tratamientos diuréticos, beta bloqueadores, bloqueadores canales de calcio, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, vasodilatadores. Aquí tenemos la angina de pecho, que es otra enfermedad. Es una enfermedad provocada por el deterioro y la obstrucción de las arterias del corazón propiamente. Las causas tenemos obstrucción parcial de las arterias, ya sea por arteriosclerosis o suministran sangre al corazón por arterias coronarias. Existe anemia severa, aumento de la actividad de la glándula tiroides, tensión arterial alta, diabetes, hipercolesterolemia, vida sedentaria, consumo de alcohol y tabaco. Los síntomas que pueden ir desde un olor, ardor y opresión en el pecho, que suelen aparecer cuando se practica ejercicio y desaparecer en el reposo, excepto cuando se trata de una angina de pecho inestable. Puede acompañarse de dolor en otras zonas del cuerpo, como brazos, espalda, mandíbula o cuello. Y otros síntomas están las ganas de vomitar, dificultad para respirar, pérdida de conocimiento. ¿Ya? Bueno, ahora vamos a ver el tratamiento con anticoagulantes, ¿ya? ¿Qué son los anticoagulantes? Son medicamentos que evitan la formación de coágulos sanguíneos, no rompen los coágulos que ya tienen, pero pueden evitar que crezcan y sean aún más grandes, ¿ya? Los coágulos están formados por glóbulos rojos, plaquetas, fibrinas, glóbulos blancos. Los anticoagulantes y antiplaquetarios impiden que estas partes se adhieran y formen un coágulo, ¿ya? ¿Quién necesita anticoagulantes? Las personas que necesitan anticoagulantes tienen muchas veces problemas, ¿no es cierto? Un ritmo cardíaco normal llamado fibrilación auricular, un reemplazo de válvula cardíaca, un riesgo de coágulos de sangre después de una cirugía. Defectos cardíacos congénitos. ¿Cuáles son las diferencias, los diferentes tipos de anticoagulantes? Como los principales tenemos la heparina y la warfarina, que hacen más lento el proceso de formación de coágulos. Ya, aquí tenemos los antiplaquetarios como la aspirina y el
clopidogrel evitan que las células sanguíneas llamadas plaquetas se agrupen para formar un coágulo. Los antiplaquetarios los toman principalmente las personas que han tenido un ataque al cerebro o un derrame cerebral. Efectos secundarios: puede haber sangrado menstrual mucho más intenso de lo normal, orina roja o marrón, evacuaciones intestinales rojas o negras, sangrado de las encías o la nariz que no se detiene rápidamente, vómito de color marrón o rojo brillante, toser algo rojo, dolor intenso como de cabeza o de estómago, moretones inusuales, un corte que no deja de sangrar, una caída grave o un golpe en la cabeza, mareos o debilidad. ¿Qué cuidados debo de tener? Comentar los cambios en el estilo de vida que puedan ser necesarios para evitar futuras complicaciones, controlar el proceso de enfermedad, hábitos, tabaco, alimentación, ejercicio. Instruir al paciente para que evite estar sentado durante periodos prolongados con las piernas en posición de declive. Instruir al paciente y a la familia sobre las preocupaciones apropiadas, por ejemplo, caminar, beber abundantes líquidos, evitar el alcohol, evitar periodos prolongados de inmovilidad. Bueno, ahora vamos a seguir con alteraciones gastrointestinales. Ya tenemos la intoxicación por alimentos. La intoxicación por alimentos es una enfermedad ocasionada por alimentos que están contaminados con bacterias, virus, parásitos o toxinas. La mayoría de los casos, estas enfermedades son moderadas, se curan sin tratamiento, pero en otros casos van a necesitar de una correcta hidratación. Las patologías asociadas a la transmisión alimentaria pueden ser de dos tipos: infecciones alimentarias o intoxicaciones alimentarias. Las infecciones son por la ingestión de microorganismos y las intoxicaciones pues por la ingesta de toxinas bacterianas producidas por microorganismos presentes en alimentos. La transmisión en general de las enfermedades tiene un tiempo de incubación de 2 a 12 horas y suelen causar con síndromes gastrointestinales. La procedencia del microorganismo patógeno puede ser de dos tipos: microorganismo endógeno, presentes en el interior del alimento, y microorganismos exógenos que están depositados en la superficie del alimento. Ya entre ellos tenemos la Salmonella y Campylobacter, la Clostridium perfringens, la Listeria, el Staphylococcus y la Escherichia coli. Los síntomas pueden aparecer de 2 a 6 horas después de una vez haber ingerido. Están los cólicos abdominales, diarrea, que puedes tener sangre, fiebre, calofríos, dolor de cabeza, náuseas y vómito, debilidad y daños fetales como septicemia en el caso de las listeriosis, síntomas nerviosos. Tratamiento: no consuma alimentos sólidos hasta que la diarrea haya desaparecido. Evite los productos lácteos que puedan empeorarla. Tome cualquier líquido para reponer los líquidos perdidos a causa de la diarrea. Suministre a los niños una solución electrolítica. Si presenta la diarrea y es incapaz de tomar en líquidos, por ejemplo, debido a las náuseas o el vómito, es posible que requiera atención médica y líquidos intravenosos. Las complicaciones que puede haber es principalmente la deshidratación, pero también hay artritis, trastornos hemorrágicos, muerte, problemas renales, trastornos neurológicos, pericarditis y dificultad respiratoria. Los cuidados de enfermería: asegurar permeabilidad de la vía aérea, posicionar en forma semi-Fowler, evaluar la piel, mucosas, signos de pliegue, rehidratar, administrar medicación según prescripción médica, utilizar balance hídrico, anotar número y consistencia de las deposiciones, valorar cantidad y características de los vómitos, anotar el peso del paciente para valorar pérdidas producidas por diarreas. Tenemos la diarrea y la deshidratación, que igual son heces blandas y líquidas con mayor frecuencia de lo habitual. La diarrea puede ser ocasionada por un virus o a veces por comida recomendada. La diarrea aguda, por lo general casi siempre en número, está dentro de 3 ocasiones en 24 horas que duran menos de 14 días. La clasificación: tenemos diarrea aguda, menos de 14 días, diarrea persistente, más de 14 días, diarrea acuosa, entre heces líquidas, sangre valiente, generalmente se acompaña de vómitos, fiebre y pérdida de apetito. La diarrea desentérica contiene heces con sangre.
Generalmente se acompaña de fiebre elevada, mal estado general, cólido, puro. Causas tenemos entre el virus, el rotavirus, en las bacterias del coli enterotoxigénica, Shigella, Campylobacter jejuni, Vibroncho lore, Salmonella, Escherichia coli enteropatógena y Protozoos y Cryptosporidium. Factores de riesgo, ¿no es cierto? Va a depender del estado nutricional del paciente, dónde se alimenta, con quién se alimenta. Síntomas de posiciones blandas, menos de 5 deposiciones por día, no hay otro signo de severidad. Moderadas deposiciones acuosas, más de 5 deposiciones en el día, alteraciones de la temperatura, vómitos. En los graves, en cambio, son deposiciones acuosas, más de 10 deposiciones al día, signos de deshidratación, llanto de dolor, irritabilidad, letargia, alteración del estado general, pérdida del apellido. ¿Ya? El diagnóstico la mayoría de las veces queda como síndrome diarreico agudo, pero se lo diagnostica específicamente con exámenes de laboratorio. Es un estudio del moco fecal para ver si no hay cómo está el aspecto, si no hay presencia de sangre, leucos por campo, eritrocitos, presencia de grasas, pH, azúcar. Las complicaciones de esta diarrea son un desequilibrio hidroelectrolítico, intolerancia a carbohidratos, insuficiencia renal, septicemia, ileón paralítico, neumoplasia intestinal, infarto intestinal. Cuidados de enfermería, proporcionar medidas generales de ayuda para mantener los líquidos y el equilibrio electrolítico, observar las manifestaciones sistémicas como fiebre y eso. Tenemos la gastroenteritis. Ya la gastroenteritis, en cambio, es una inflamación del tracto digestivo. Está causado por un virus o una bacteria o un parásito. Se transmite principalmente a través de las manos sucias, el agua y los alimentos sucios. También se puede transmitir de persona a persona, ya que puede llegar a ser una enfermedad infectocontagiosa. Causa principal es rotavirus, bacterias de las especies, Escherichia coli o Campylobacter. La bacteria más común son Escherichia coli, Salmonella, Shigella, Campylobacter. Y los alimentos más comunes son carne cruda o poca cocida, pollo, mariscos, huevos, leche, sin pasteurizar, quesos frescos, jugos de frutas y verduras. Existe un número de causas no infecciosas para la inflamación del tracto gastrointestinal. Algunas son el consumo de medicamentos, alimentos como la lactosa, que es intolerante, gluten, enfermedad de Crohn. Síntomas: dolor abdominal, vómitos y náuseas, diarrea, malestar general y fiebre. Tratamiento: reposo, líquido y soluciones de rehidratación, medicamentos, acitromicina. Ya cuidados de enfermería, mantener la integridad de la piel perianal, ya que tiene bastante eliminación, valorar las características de la deposición y hacer el registro en las notas de enfermería, determinar la relación entre el comienzo de la infección y el inicio de la alimentación enteral, ayudar a proporcionar una dieta equilibrada en sólidos y líquidos. Tenemos la pancreatitis, que es una inflamación del páncreas, que cuando las enzimas digestivas atacan al páncreas en lugar de descomponer los alimentos. Tenemos la agudidad crónica. La aguda es la páncreas que se inflama y luego vuelve a la normalidad. El páncreas crónico es en cambio que se lo para, el que se lo inflama y que puede provocar daños permanentes en el páncreas y su función. Síntomas: náuseas, vómitos, pulso rápido, fiebre, hinchazón en la parte superior del abdomen, presión arterial baja y ictericia leve. Tratamiento: tratar la deshidratación, analgésicos, antibióticos, una dieta adecuada e incluso cirugía. Ya reflujo gastrointestinal también es una enfermedad crónica que ocurre cuando el ácido estomacal o la bilis ascienden por el estómago, irritando su revestimiento. Sucede más de 2 veces por semana. Si el esfínter no se relaja como debería o se debería, el ácido del estómago puede volver a subir al esófago. Ya pruebas diagnósticas tenemos en la endoscopía, la biometría y la físico anamnesis. Tratamiento: eliminar los síntomas de pirosis, de regurgitación,
evitar la recidiva de los síntomas que vuelvan a aparecer, tratar de prevenir las complicaciones como la estenosis o el adenocarcinoma de esófago, un cáncer, mejorar la calidad de vida del paciente. Un tratamiento de endoscopía, tratamiento quirúrgico, las complicaciones que puede haber una esofagitis péptica, estenosis péptica, esófago de Barrett y un adenocarcinoma de esófago. Tenemos la colitis ulcerosa, que es una enfermedad intestinal inflamatoria que provoca inflamación y úlceras, llagas en el tracto digestivo. Afecta el revestimiento más profundo del intestino grueso, que es el colon y el recto. Por lo general, los síntomas aparecen con el paso del tiempo y no se presentan súbitamente. Los síntomas pueden ser diarrea, con sangre o pus, dolor, cólicos abdominales, dolor en el pecho, sangrado rectal, necesidad imperiosa de defecar, incapacidad para detectar, defecar a pesar de las urgencias, pérdida de peso, fatiga, fiebre. En el caso de los niños, retraso de crecimiento. Tenemos el síndrome del colon irritable, que es el trastorno intestinal que ocasiona dolor del vientre, gases, diarrea y constipación. No se conoce con exactitud la causa, el diagnóstico suele ser más basado en los síntomas. Los síntomas incluyen dolor abdominal, distensión abdominal, diarrea y constipación. Algunas personas pueden encontrar sus síntomas al controlar la dieta, el estilo de vida y el estrés, o necesitan medicamentos y terapia. Ya, luego tenemos la enfermedad de Crohn, que afecta el recubrimiento del tracto digestivo. La enfermedad de Crohn puede ocasionar dolor abdominal, diarrea, pérdida de peso, anemia y fatiga. Algunas personas pueden no presentar síntomas durante gran parte de sus vidas. Cuidado en el sitio de incisión, prevención de las hemorragias, determinar la motivación del paciente para un cambio de conducta, aplicar los procedimientos, incluye las posibles sanciones que se han de experimentar durante el procedimiento. ¿Ya? Ya, bueno, ahorita vamos a ver el tema de ostomías. Ya, la ostomía es una apertura, ¿no es cierto?, de una víscera hueca al exterior, ¿ya? Generalmente es la pared abdominal para eliminar los productos de desecho del organismo o para introducir al organismo alimentos o medicamentos. ¿Ya? El estoma es la abertura, esa boca hacia el exterior, que es de color rojo brillante, como lo vemos ahí, sin terminaciones nerviosas. Tiene pequeños vasos sanguíneos, por lo que puede sangrar con facilidad. No tiene una válvula o músculo de cierre, por lo que no es posible el control de las heces. Ya aquí tenemos la clasificación. Según su función, los estomas se clasifican en nutrición, drenaje y eliminación, y según el tiempo de permanencia se van a clasificar en temporales o definitivos. Asimismo, según el órgano implicado, existen las ostomías intestinales, que puede ser colostomía o ileostomía, y la urourinarias, que es la urostomía, y los de la tráquea, que es traqueostomía. Ya los dispositivos o bolsas, existen muchos dispositivos en el mercado, fundamentalmente que el dispositivo selle perfectamente el estoma, ese es el objetivo, para evitar posibles complicaciones como fugas o irritaciones. ¿Ya? Las bolsas cerradas de una pieza se utilizan para las colostomías con heces sólidas. El disco adhesivo va unido a la bolsa y se pega directamente sobre la piel. Y cuando la bolsa se llena hay que cambiar toda la pieza. En cambio, las bolsas cerradas de dos piezas constan de dos partes, la placa o disco adhesivo y la bolsa. No puede cambiar la bolsa sin tener que despegar el disco adhesivo. Se utiliza en pieles sensibles o dermatitis. Disco convexo. Se utiliza en caso de que el estómago sea plano o con hendiduras o pliegues, y garantizan un mayor sellado. Los hay de uno o dos piezas, abiertos y cerrados. Bolsas abiertas de una y dos piezas. Cuando las heces son muy líquidas, se utilizan bolsas abiertas. Se llaman así porque su parte inferior va abierta y se cierra mediante una pinza, pudiéndose vaciar cada vez que se desee sin necesidad de cambiar la bolsa. Aquí vemos en el gráfico cuando se realiza. Luego tenemos también la traqueostomía.
Es un procedimiento quirúrgico que se realiza con el objetivo de crear una abertura dentro de la tráquea a través de una incisión ejecutada a nivel del cartílago cricoides, con la inserción de un tubo o cánula para facilitar el paso del aire a los pulmones. Tenemos la gastrostomía, que es la indicación para efectuar al paciente, necesito alimentarlo, ya sea que no se lo puede hacer de forma oral. Esto se realiza a través de sondas que comunican al lumen gástrico al exterior. La sonda puede instalarse por laparotomía o generalmente en forma percutánea como ayuda de un endoscopio. Hay la yeyunostomía, que suministra descanso al estómago y sustituye en algunas ocasiones a la gastrostomía en condiciones inflamatorias, hemorragias, neoplasias de esófago y estómago. Se realiza con fines de alimentación. Tenemos la ileostomía, que es una abertura creada quirúrgicamente, donde la boca del ilio al abdomen formando un estómago. La colostomía es la derivación temporal o definitiva del intestino grueso a la piel a través de la pared abdominal. Se realiza por imposibilidad de hacer una anastomosis del colon tras una resección o por riesgo de dehiscencia de sutura. La colostomía se realiza por problemas o enfermedades como carcinoma de recto y ano, traumatismos anorectales o de colon, enfermedades inflamatorias intestinales, oclusiones intestinales, enfermedades diverticular, malformaciones. Entre los tipos de colostomía tenemos los definitivos o permanentes y los temporales. Los permanentes son cuando el tránsito intestinal no se puede restablecer con posterioridad, por lo que el estómago queda como vía permanente de excreción. Y en cambio la temporal existe cuando hay posibilidad de volver a restaurar el tránsito intestinal y se realiza para resolver enfermedades. Bueno, dependiendo de la porción del colon abocado al abdomen puede ser colostomía ascendente, en donde la salida de heces fecales son líquidas o pastosas y la bolsa está abierta de una pieza o abierta de dos piezas. ¿Ya? El colon descendente igual es construido en la parte descendente del colon, las salidas son heces fecales casi completamente formadas, bolsa abierta de una pieza, cerrada de una pieza, abierta de dos piezas o cerrada de dos piezas. Una colostomía transversal, que es la salida de heces fecales pastosas o semiformadas. La bolsa está abierta de una pieza, cerrada o de una pieza abierta de dos piezas o cerrada de dos piezas. Ya tenemos la colostomía, ¿no es cierto?, sigmoidea, que es la salida de esas fecales completamente formadas, de la bolsa abierta de una pieza, cerrada de una pieza, abierta de dos piezas, cerrada de dos piezas o cubre estómago. La urostomía es una abertura creada quirúrgicamente en el abdomen que permite la salida de la orina del cuerpo. Se puede efectuar una urostomía debido a una lesión, un defecto congénito o con una enfermedad como el cáncer. La urostomía puede efectuar controlar de forma voluntaria el momento de orinar. La persona que lleva en cambio una bolsa no la puede contener. En el manejo, ¿no es cierto?, del paciente con colostomía, tenemos primero la preparación psicológica pre y postoperatoria. Tengo que avisarle a mi paciente qué le voy a hacer. Administrar dieta pobre en residuos, reducir la frecuencia de vómitos y diarrea. Puede existir obstrucción intestinal temprana causada por edema de la mucosa y acodamiento del asa. Protección de la piel circundante y puede efectuarse con material aislante. Complicaciones de las ostomías es esquema de necrosis, cambio de color de mucosa de rojizo a negruzco, la inflamación de la mucosa también, retracción, hundimiento, el intestino queda retracción y puede llegar a desgarrar mediante donde se fija el estómago produciendo su hundimiento. Infección también, irrigación y la bibliografía.
Bueno, vamos a terminar con este último tema que es sobre la hemodiálisis, ¿ya? La hemodiálisis es un tratamiento, ¿no es cierto?, que sustituye la función renal y que consiste en filtrar la sangre periódicamente, es decir, que los riñones ya no funcionan adecuadamente. Durante ese proceso, la sangre se extrae del organismo y se la hace circular por un dializador o filtro. Es ahí donde se van eliminando las toxinas acumuladas de exceso de líquidos que el riñón propiamente ya no lo puede hacer. Y después vuelve otra vez a ingresar al organismo ya de forma limpia. ¿Qué pacientes necesitan de las hemodiálisis? Pacientes con insuficiencia renal crónica, pacientes con insuficiencia renal, complicaciones de diabetes, pacientes con síntomas urémicos, etc. Hay tres tipos de excesos vasculares, como lo leímos anteriormente. La sangre sale de nuestro cuerpo, pasa por un deslizador y luego vuelve a nuestro cuerpo. Entonces hay tres tipos de excesos vasculares. Tenemos la fístula arteriovenosa, ¿ya? Esa es la más utilizada. Cuando hablo de fístula arteriovenosa es la unión entre una vena y una arteria para darle la fuerza, esa resistencia a la vena. Esta se crea uniendo una arteria y una vena debajo de la piel del brazo. La vena fortalecida está entonces en condiciones para recibir las agujas empleadas en la hemodiálisis. La fístula puede usarse durante muchos años, ¿ya? Pero también hay otro tipo de acceso. Tenemos el injerto, que principalmente, pues, principalmente se crea uniendo una arteria y una vena del brazo con un tubo plástico, en cambio. El tubo plástico se coloca de manera que forma un puente en forma de U o debajo de la piel para la unión entre la arteria radial y una vena cerca del codo. Y el catéter, en cambio, se introduce en una vena del cuello o debajo de la clavícula para uso transitorio hasta que la fístula arteriovenosa o el injerto arteriovenoso estén en condiciones de usarse. Este catéter no se usa como un acceso permanente. Riesgos de infección asociados a hemodiálisis sí puede haber. La infección es una causa frecuente de morbilidad y es responsable directa del 10 al 25% de la mortalidad global de los pacientes con hemodiálisis. La muerte por infección es más frecuente en la población de hemodiálisis que en el resto de la población. Ya, complicaciones de la hemodiálisis pueden haber presencia de náuseas y vómito, de hipotensión, fiebre y escalofríos, dolor lumbar, dolor torácico, cefalea, calambres musculares. Cuidados de enfermería a pacientes, colocar al paciente en posición cómoda, conectar al paciente con técnicas asépticas, valorar el estado de las gasas, sitios de inserción, punción, fijación, curación con uso de mascarillas, guantes y campo estéril. Al término de la sesión, heparinizar cada rama del catéter, sellarla con tapón estéril y cubrirlas con gas estéril, valoración de reacciones adversas, preparación de la sala, preparación del material, montaje y cebado del circuito de hemodiálisis, vigilar la fecha de caducidad del material y desechar el material en un envoltorio deteriorado. Aquí tenemos un circuito sanguíneo de dializador, los materiales, el procedimiento y también tenemos la diálisis peritoneal. En cambio, esta diálisis peritoneal es un tratamiento para personas que sufren de insuficiencia renal, pero se lo hace a través de la pared abdominal. Los riñones sanos eliminan los desechos de la sangre y extraen el exceso de líquido del cuerpo, pero si los riñones no trabajan bien, los desechos y el exceso de líquido se pueden acumular en la sangre y causar problemas de salud. Tipos de diálisis peritoneal: tenemos la ambulatoria. Esta diálisis peritoneal ambulatoria continua no requiere máquina, los intercambios se hacen manualmente durante el día. Se puede realizar los intercambios manualmente en cualquier lugar limpio y bien iluminado, alrededor de 30 a 40 minutos. Durante un intercambio el paciente puede leer, hablar, ver televisión o dormir. Con la diálisis peritoneal ambulatoria continua se mantiene la solución en el abdomen de 30 a 40 minutos. El tiempo que la solución de diálisis está en el abdomen se denomina tiempo de permanencia o retención, ya que esta diálisis es inyectar un poco de solución dializadora en el abdomen y esta permanece entre 30 y 40 minutos y luego es extraída y ya ha limpiado la mayoría de desechos.
En cambio, tenemos también la diálisis peritoneal automatizada, que es una máquina que hace los intercambios mientras el paciente duerme, una máquina llamada cicladora llena y vacía, y el abdomen de 3 a 5 veces durante la noche. Por la mañana el paciente comienza el día con una solución fresca en el abdomen. Puede dejarse en solución en el abdomen todo el día y hacer intercambio mediante tarde sin la máquina. Ya, en realidad, miren, esto va conectado en la parte abdominal, la primera manguera de la izquierda, y así va a llenar de un líquido en la pared abdominal.